Quedamos en la diapo número 30. Ahí, perfecto. Bueno, continuando con la endocarditis, ahora vamos a ver algunos criterios de diagnóstico y algunas pautas generales en cuanto al enfoque del tratamiento. Si el paciente realmente no es una endocarditis de acuerdo a los criterios mayores y siguientes diapositivas. Obviamente afirmamos que es una endocarditis si por alguna circunstancia, una cirugía cardíaca, por ejemplo, encontramos obviamente una vegetación en la válvula y es positivo. En ese caso, no hay ninguna duda de que es una embolia, pero es lo menos resistente, etcétera, que también los vamos a revisar. Hacer el diagnóstico. Las recomendaciones internacionales. Citamos dos criterios mayores, un criterio mayor y tres menores o cinco menores. Si cumple cualquiera de los tres, afirmamos que es una endocarditis infecciosa. Posiblemente sea endocarditis si tiene un criterio mayor, uno menor o tres menores. Y definitivamente descartamos la endocarditis si hay un diagnóstico alternativo más probable, por ejemplo, que tenga una neumonía como causa de la fiebre, tenga tuberculosis, etcétera, y se ha identificado claramente la causa, pues descartamos la endocarditis. Y el tratamiento es largo. Más o menos se establece que cuando uno inicia el tratamiento antibiótico, es poco probable que la fiebre remita en menos de 4 días en la endocarditis. Por eso es que se establece, aunque es relativo, que si el paciente mejora en menos de 4 días de antibiótico, pues casi podríamos descartar una endocarditis. Y si hemos hecho una autopsia o se ha hecho una cirugía y no encontramos gérmenes, pues también descartamos la endocarditis. La siguiente. A los criterios clásicos tradicionales que se tenían para diagnosticar endocarditis, a partir del 2015, con el desarrollo de la tomografía y la resonancia, han aportado mayores datos para poder establecer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. La siguiente, por favor. ¿Qué se considera hoy en día criterio mayor? Primero, los hemocultivos. Ya hemos hablado el día de ayer. La bacteremia es permanente, así que se toman las muestras en cualquier momento y por lo menos 2 muestras deben ser positivas y además deben crecer gérmenes habitualmente productores de endocarditis, sobre todo estáfilos o
estreptos. Ese es un criterio mayor, pero obviamente pues por eso que llegamos a otros hallazgos. En importancia está la evidencia del daño del endocardio a través sobre todo de la ecocardiografía. Cuando hay una masa oscilante, que es la vegetación, y tiene una imagen típica, pues es un criterio mayor. A veces no se ve esta masa, porque la vegetación es muy chiquitita, a veces hay que repetir las ecografías, pero si tiene una nueva insuficiencia valvular, es también considerado un criterio mayor, y que sea la endocarditis la que está provocando esta insuficiencia valvular. Si el paciente tiene prótesis y se han soltado algunos puntos, eso se llama dehiscencia de la prótesis, es un criterio mayor. Y obviamente si vemos en ecografía complicaciones de las vegetaciones como los abscesos y fístulas, pues no hay ninguna duda de que es un criterio mayor. ¿Qué es lo que se ha agregado a partir del 2015? Que no solamente se puede ver la lesión endocárdica por una ecocardiografía, sino también entra la tomografía, que sobre todo detecta complicaciones como las lesiones paravalvulares, y cuando el paciente tiene prótesis, a veces inclusive la ecografía tiene sus dificultades para detectar vegetaciones, es muy útil la tomografía por emisión de positrones, porque nos va a mostrar fenómenos inflamatorios alrededor de la prótesis cardíaca. Todos estos son criterios mayores. Resumiendo, básicamente, hemocultivos positivos y la evidencia de un daño endocárdico, ya sea mediante una ecocardiografía o actualmente también a través de una tomografía o una tomografía por emisión de positrones. La siguiente. ¿Qué se consideran criterios menores? Que existan algunos factores predisponentes. Hemos visto que no es indispensable, pero si tiene estos factores, como una cardiopatía predisponente o el paciente es adicto a las drogas parenterales, es un criterio menor. ¿Por qué? Porque posiblemente haya ingresado por ahí el germen. La fiebre es un criterio menor. Hemos visto ayer algunos fenómenos vasculares, como las embolias. La tomografía hoy en día detecta embolias cerebrales, sobre todo, inclusive en pacientes asintomáticos. Es por eso que cuando no cumplen los criterios y estamos buscando más criterios que nos apoyen al diagnóstico de la endocarditis, hoy en día se recomienda hacer una tomografía, una resonancia, y vamos a ver fenómenos embólicos, sobre todo a nivel cerebral, a veces renal o esplénico, y estos se consideran como un criterio menor. Si hay endocarditis del lado derecho, puede haber un infarto pulmonar y las hemorragias conjuntivales o las manchas de Janaway que vimos el día de ayer. Tenemos la siguiente. Más criterios menores, por eso es que nos exigen varios de estos para poder apoyar el diagnóstico. Los fenómenos inmunológicos, como la glomerulonefritis, panadizos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoideo, pueden desencadenarse en endocarditis, sobre todo en la subaguda, que dura semanas y a veces meses antes de hacerse el diagnóstico. Cuando hay hemocultivos positivos, pero no son gérmenes típicos de una endocarditis, no es un criterio mayor, sino se considera solamente como un criterio menor. Y cuando no encontramos los hemocultivos positivos, pues también hoy en día existen pruebas serológicas para ver otro tipo de infecciones, como por clamidias, etc.
Y lo mismo, en una ecocardiografía podemos ver alguna pequeña masa en las válvulas, etcétera, pero no es esa imagen típica de masa oscilante adherida a las valvas. Si no es una imagen típica, se considera solamente como un criterio menor. ¿Y qué vamos a hacer? Obviamente, sumamos cuántos criterios tiene para ver si ya podemos hacer el diagnóstico en forma definitiva, en forma posible o en forma posible de endocarditis. La siguiente. Ayer decíamos que tiene una elevada mortalidad la endocarditis, más aún en las endocarditis en prótesis cuando se presentan precozmente después de la cirugía. ¿Por qué tiene esta mortalidad? Porque acarrea complicaciones serias. La insuficiencia cardíaca por el daño valvular es una complicación grave y hoy en día se operan estos pacientes cada vez más precozmente. Antes se esperaba que el paciente tenga insuficiencia cardíaca refractaria a los medicamentos, etcétera, pero se ha demostrado hoy en día que es mejor operar más rápidamente a estos pacientes, porque si no, la infección progresa y puede extenderse y hacer la cirugía mucho más complicada. Se forman a veces abscesos y ustedes entenderán que si hay un absceso, pues no se va a solucionar solamente con el uso de antibióticos. Ayer también ya mencionábamos en endocarditis de la válvula aórtica, hay que controlar el electrocardiograma porque puede producir un bloqueo aurículo-ventricular. Como existe una masa que está ahí oscilante en la válvula aórtica, cuando compromete la válvula aórtica, puede hacer una embolia sistémica y lo más frecuente es que vaya hacia las coronarias. La infección debilita la pared vascular y se van formando aneurismas. Se llaman micóticos no por hongos, sino por una infección, es un término que ha quedado ahí de la descripción tradicional, sobre todo las arterias cerebrales, y a veces producen sangrados y puede ser la causa de muerte o una complicación importante. El daño de las válvulas que ya hemos mencionado es otra complicación. Si el paciente tiene prótesis, pues se sueltan los puntos, hay una insuficiencia valvular y el paciente tiene que reoperarse. A veces inclusive se llega a perforar el septum y, como les decía, puede haber embolias al vaso, al riñón o a cualquier otro órgano. La siguiente. Entonces, ¿qué hacemos una vez que hemos diagnosticado la endocarditis? Debemos tratarla rápidamente y el inicio de la terapia antibiótica depende sobre todo del estado del paciente. Si el estado del paciente está comprometido, se inicia un tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir? Sin demostrar todavía qué germen está produciendo la infección, se inicia el tratamiento, se esperan los resultados de los cultivos y se cambia el esquema de acuerdo a los hemocultivos. Pero si el paciente no está en esta situación de gravedad, se puede esperar los resultados de los hemocultivos sin iniciar inmediatamente los antibióticos. Hay varios esquemas que se recomiendan para el tratamiento empírico, es decir, para el tratamiento inicial de la endocarditis. Van a tener ahí en la diapositiva, pero ni las dosis ni los fármacos particulares son preguntas de examen, porque estas recomendaciones van cambiando permanentemente y seguramente en 2 o 3 años, cuando ustedes estén en el internado y vean algún paciente, estas recomendaciones ya van a ser obsoletas. La siguiente. Solamente nuevamente como ejemplo, por ejemplo, el germen posiblemente más benigno sea el estreptococo. Hay varios esquemas
de tratamiento. Lo clásico era hacer un tratamiento durante 4 semanas, pero hoy en día puede acortar el tratamiento de endocarditis a 2 semanas. Este más benigno y habitualmente a antibióticos comúnmente utilizados como la ceftriaxona, la penicilina y en algunos casos la vancomicina. Siguiente. Si tenemos suerte, los antibióticos van a hacer efecto y van a controlar la infección. En la mayoría de las personas va a suceder esto. Pero cuando hay algunas características, el paciente debe ser sometido a una cirugía y, como les decía, cada vez más precozmente, sobre todo cuando tiene insuficiencia cardíaca. Si nosotros hemos iniciado el tratamiento antibiótico y el paciente continúa con hemocultivos positivos, continúa con fiebre, es necesario operar. Cada vez recomiendan también en estos casos operar más precozmente. La descripción clásica era esperar una semana y si no respondía, se pensaba en una cirugía. Hoy en día, una infección persistente ya están considerando con 3 o 4 días que no se controla la fiebre y los hemocultivos son positivos. Si hay embolia, sobre todo recurrente, es una indicación de cirugía. Si hay una embolia de más de 10 milímetros, tiene más riesgo. Si tiene, una vegetación de más de 10 milímetros, el riesgo de embolia es más alto y en esos pacientes con vegetaciones grandes, antes se decía 20 milímetros, hoy en día 10 milímetros es, o sea, una vegetación grande, tiene el riesgo de embolia y es mejor operar. Los abscesos ya hemos mencionado que no van a responder a los antibióticos y es necesario operar. Si el paciente tiene una recidiva, lo mismo. Y si el paciente tiene hongos, no es suficiente el tratamiento antimicótico, sino que además el paciente debe ser operado. La siguiente. Posiblemente, lo más importante que deberíamos hacer los médicos hoy en día, o el sistema en realidad, es tratar de prevenir estas enfermedades. Antiguamente, toda lesión valvular se decía que en ciertas circunstancias debería recibir antibióticos profilácticos. Hoy en día, desde el 2007, 2008 más o menos, se ha restringido el uso de antibióticos profilácticos solamente a pacientes que se consideran de muy alto riesgo para que hagan endocarditis. Ya no se considera toda lesión valvular como indicación de hacer prevención de endocarditis. Posiblemente, dicen los autores, que es más importante, que ya comentábamos también el día de ayer, por ejemplo, tener una buena higiene dental, porque va a producir bacteremia, eliminar rápidamente cualquier infección, ya sea en la piel, en la orina, etcétera, porque estas personas van a hacer bacteremia y pueden hacer endocarditis. Y obviamente, si se puede, pues no colocarse ningún dispositivo que pueda predisponer a estas infecciones. No debería hacerse tatuajes, que también tienen un riesgo, obviamente. En quienes todavía hoy en día se considera, aunque sin mucho sustento científico válido, pero hay un acuerdo que en algunas personas sí se justifica utilizar antibióticos, por ejemplo, cuando se va a hacer un procedimiento dental, se puede utilizar algunos antibióticos en situaciones especiales. ¿Cuáles son esas situaciones especiales? Que el paciente, por ejemplo, tenga una prótesis valvular.
Ya hemos mencionado, la endocarditis sobre una prótesis es grave, tiene una elevada mortalidad, entonces se considera que estos pacientes mejor, aunque existan dudas, reciban antibióticos antes de algún procedimiento que pueda producir bacteremia. Si un paciente ya tuvo una endocarditis, también se considera una indicación para hacer profilaxis en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque se considera que tiene una predisposición. A veces el endotelio, si bien no está muy dañado, pero tiene cierta capacidad de que las bacterias, por ejemplo, se adhieran. Entonces, si ya tuvo también una indicación, las cardiopatías congénitas se consideran hoy en día pacientes de alto riesgo, pacientes que tienen algún dispositivo por 6 meses por lo menos después de haberse implantado el dispositivo, deben recibir antibióticos y, como ya les decía, si el paciente tiene una estenosis aórtica, una estenosis mitral, hoy en día ya no se considera necesario hacer prevención. Prácticamente se ha descartado y se utiliza si el paciente tiene prótesis. ¿Por qué? Porque no han encontrado ningún trabajo serio que justifique esa práctica. Era por tradición, pero no hay ningún trabajo que justifique realmente recomendar en todas las personas. Y se tiene el temor de que con el uso de antibióticos en forma masiva, pues más bien se vayan seleccionando los gérmenes y los que vayan a producir endocarditis vayan a ser cada vez gérmenes más resistentes. La siguiente. Para procedimientos dentales, por ejemplo, en estos pacientes de alto riesgo, hoy en día se ha simplificado también los esquemas de antibióticos. Prácticamente se da una dosis única antes de cada intervención dental que tenga el paciente. Sobre todo, obviamente, se cubre estreptococos, la amoxicilina es el fármaco por vía oral de elección, 2 gramos es suficiente, habitualmente 1 hora antes del procedimiento dental. Antes se aconsejaba hacer 6 horas después otra dosis, pero hoy en día dice que con una dosis es suficiente. Cuando hay algún inconveniente con estos antibióticos, podemos recurrir a la clindamicina, por ejemplo, si es muy alérgico al grupo de las penicilinas. Y también fármacos un poco más modernos como la cefalexina, la ceftriaxona, también han demostrado su utilidad. La siguiente. Bueno, eso es todo en cuanto a la endocarditis. Vamos a quedar acá. Y el día de mañana vamos a hablar de las enfermedades del pericardio, con lo cual terminan los temas de cardiología. El viernes nos damos libre y a partir del día lunes empezarán con las clases de neumología. Si tienen alguna pregunta, si no, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta